Hola a todos, soy la doctora Victoria Massaro y en esta ocasión les traigo un material muy interesante, sobre todo para las mujeres, pero que se trata de ellos, se trata de la educación emocional en los hombres. Entonces, un poco es brindar una intelección sobre esa psicología masculina para nuestras seguidoras mujeres. Más que nada para ellas es la idea de brindarles un poco las intelecciones a través de este material. También van a poder consultar este tema en un blog que se llama La Educación Emocional para Hombres. Esta entrada la van a poder consultar en De Todo Un Poco Online de WordPress y en mi otro sitio de Google, Hablemos de Psico. Les dejo los links aquí abajo y también en la cajita de descripciones. Y antes de entrar en detalle y desarrollar este tema de la educación emocional de los hombres, desde ya quisiera agradecerles a todos los suscriptores, a todos los que se mantengan conectados al canal, a aquellos que les puedan dar un like a este vídeo si les gusta, si desean compartirlo, si desean dejar algún comentario o pregunta también bienvenido sea. Desde ya muchísimas gracias a todos los que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse de ninguna novedad. Muchísimas gracias y bienvenidos sean. Bueno, entonces ahora sí, entrando un poquito a desarrollar de qué se trata esa psicología masculina y más específicamente emocional en los hombres, y me toca remitirme un poquito a su crianza, a su educación emocional desde pequeños, y un poco esa separación cultural de géneros, los varones con los varones, las niñas con las niñas, y estas cuestiones, digamos, de empezar a comportarse ya desde muy pequeños de manera diferente. Vamos a ver que tienen que ver también con artificios culturales y no con una emocionalidad realmente diferente. Es decir, no somos emocionalmente tan diferentes las mujeres de los hombres, y este es un primer gran prejuicio cultural que de alguna manera nos mantiene en un dilema después en la vida sentimental adulta. Entonces, revisando un poquito esa crianza de los varones, podemos, por ejemplo, observar algunas falencias en la educación emocional por parte, por ejemplo, de las madres de sus hijos varones, en el sentido de no querer involucrarse en la vida de sus hijos varones. Es como que, no, ellos son varoncitos, se arreglan mejor solos, mejor de esto no hablemos, es cosa de hombres, algún día lo entenderá, o para qué se lo explico, o no vaya a ser que me salga muy emocional, o mejor de esto no hablamos porque son sentimientos, son emociones, o directamente porque no sabe la madre cómo abordar los temas sentimentales con su hijo varón. Supongo que también parten ellas mismas de una creencia de que realmente el varón es diferente o no las va a entender si se ponen a hablar de estos temas. La cuestión es que hay una indiferencia por parte de las madres y de los padres, obviamente, respecto de la vida emocional y sentimental de sus hijos varones. Los dejan como solitos, ellos solitos se las arreglan. Él es varoncito, él va a poder solucionarlo, como si ya fuera un pequeño adulto que de alguna manera va a poder solucionar todas las preguntas, todo lo que en definitiva le genere curiosidad, que lo resuelva solo o que lo resuelva con sus compañeritos, o que a mí no me pregunte de esto porque no sé cómo abordarlo, o porque son temas que de alguna manera tengo miedo de que le generen más confusión. Entonces van siendo indiferentes. Muchas veces es el tema de no, ellos pueden todo solos. Al varón se lo deja solo, a la nena a lo mejor se la atiende más en estos temas. Y lo cierto es que la mamá puede hacer mucho. Es decir, esta observación que hago básicamente tiene que ver con que la mamá, cuando tiene un hijo varón, puede hacer mucho por su vida sentimental. No solo para que entienda, la vida sentimental de las mujeres, sino para que de alguna manera, ya que ella tiene como mujer cierta facilidad para poder expresar sus emociones porque la cultura se lo permite, de alguna manera tratar de lograr cierta vehiculización, por lo menos saludable,
de los sentimientos en su hijo varón, y ya desde pequeño también sería lo ideal para tener una vida sentimental un poquito más equilibrada desde su desarrollo y por supuesto en su vida adulta, después cuando quiera tener pareja, cuando quiera digamos rehacer su vida, ¿sí? Entonces creo que hay ahí una primera falencia que estaría bueno, digamos, tratar de solucionar. Sí hay que hablar, no es que hay que, no, mejor de esto no, en estos temas no me meto, o cómo lo voy a abordar. Hay que buscar la manera de abordarlo, obviamente teniendo en cuenta la edad de nuestro pequeño, pero de alguna manera hay que hacerlo, es una tarea que no hay que dejar pendiente y no es menos importante. Esto obviamente es un llamado de atención tanto para las madres que tienen esa facilidad de hablar de sus sentimientos, ya que la cultura se los ha permitido, ya que a lo mejor ellas desde pequeñas lo podían poner por escrito o utilizaban el diario íntimo como ese medio para vehiculizar sus sentimientos, y también el padre a su manera tratar de alguna manera buscar incentivar esa expresividad emocional que hace que en definitiva el varoncito pueda tener una educación emocional más bien basada en la asertividad emocional, es decir, hablar claro, conciso, tener en claro los sentimientos, empezar a indagarlos. No es necesario expresarlos a todos, pero sí de alguna manera hacer esa indagación propia para conocerse mejor, para saber perfectamente bien qué es lo que realmente necesita y qué es lo que no necesita, ¿sí? Es decir, tener menos inseguridades a la hora de expresarse en lo sentimental. Y también esta cuestión de enfrentar los miedos, que vamos a analizar básicamente 4 fuentes de miedo. El miedo obviamente, tanto para hombres como para mujeres, es, digamos, una emoción muy primitiva que suele paralizar o detener la acción. Es decir, el miedo es como que nos retiene un poquito, nos mantiene en un estado de alerta, pero nos retiene, nos hace dudar o vacilar a la hora de pasar a la acción. Y si esto se repite o nos acostumbramos a vivir en el miedo, a no enfrentarlos, a no desarrollar estrategias de afrontamiento, puede justamente generar un montón de inhibiciones, si se quiere, en la vida sentimental, que obviamente se podrían evitar si de alguna manera estuvieran educados en esa expresividad emocional que les decía antes. Esas 4 fuentes del miedo entonces son el miedo a no tener éxito, a no sobresalir, por ejemplo, en una carrera profesional o económicamente, no tener éxito que demostrarle a los demás hombres, a la mujer también, o a la mujer, especialmente a la mujer que les pueda gustar, tratar de impresionarla. Ese miedo a no llegar a sobresalir es una de esas fuentes. Otra de las fuentes es el miedo al rechazo, al abandono, especialmente si se trata de la mujer que les interesa, el miedo a que ella les diga que no, o el miedo al abandono, al quedarse solos. También esta otra fuente de la soledad, el miedo a la soledad. Es decir, no es tanto abandono, sino de que directamente nunca pude rehacer mi vida, o nunca pude convivir con alguien, o no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar ese paso, no sé cómo estabilizarme en mi vida sentimental. Entonces un poco el miedo a la soledad es otra de las fuentes. Y el miedo al rechazo, el miedo a no sobresalir, miedo a la soledad y al abandono. Y el miedo a no ser, la cuarta, perdón, que lo mezclé un poquito, es el miedo a no ser lo suficientemente hombre. Es decir, tiene que ver con preocupaciones por la propia masculinidad. Entonces, como les decía, las 4 fuentes del miedo en los hombres tiene que ver con el miedo a no sobresalir en la vida profesional o económicamente, el miedo al rechazo o abandono, por ejemplo, de parte de la mujer que les gusta, preocupaciones por su masculinidad, miedo a no ser lo suficientemente hombres, y finalmente el miedo a la soledad. Vamos a entrar en detalle entonces en cada uno de ellos, en cada una de estas fuentes del miedo, analizar un poquito por dónde discurre la emocionalidad del hombre, en dónde está justamente aquello que lo paraliza más, y finalmente terminar con una reflexión sobre los niños y las niñas para cerrar el vídeo de hoy. Entonces, el miedo a no sobresalir es un miedo que de alguna manera
los lleva también a competir con otros hombres. Es decir, la manera de enfrentar este miedo a no sobresalir, a no tener éxito en la vida, tiene mucho que ver con lo que van a lograr los otros si yo me quedo de alguna manera rezagado o me quedo o no puedo competir. Entonces es un poquito la puja entre los mismos hombres. También puede ser una fuente de motivación para poder enfrentar este miedo a no sobresalir la mujer a lo mejor que les interesa más o la que es objeto de sus deseos, de sus fantasías, el querer impresionarla, el querer de alguna manera decir, mira todo lo que logré, mira cómo me destaqué en la vida, o mira qué bien económicamente que estoy. De alguna manera un poco secretamente puede estar esto como motivación, pero en realidad dentro de los derroteros sentimentales, de la vida sentimental humana, tenemos que, aunque ella a lo mejor, la mujer que les interesa, pueda ser el objeto, digamos la motivación principal de sus éxitos, lo cierto es que cuando efectivamente los alcanza, cuando efectivamente tiene éxito en la vida o logra sobresalir, no se anima a dar el paso de estar con esa mujer, es decir, quiere impresionarla pero no da el paso para disfrutar lo que ha logrado, lo que ha conseguido justamente con ella. Es preciso a la mujer a la que dejan ir en la mayoría de los derroteros sentimentales que tienen nuestros hombres, es decir, suelen dejar a la mujer correcta o a la que verdaderamente deseaban o querían impresionar. También los distrae mucho la competencia con los demás hombres. Es un tema también más de masculinidad, si se quiere, el competir es parte de la naturaleza agresiva, por así decir, de la psicología masculina, el querer competir, el querer sobresalir, pero también es cierto que para allanarse un poquito el camino al éxito, buscan el apoyo en los pares, es decir, en los otros hombres, y si esto los lleva a sacrificarse, por así decir, en su búsqueda o en su deseo de acercarse a la mujer que quieren, lo van a hacer. Es decir, si tienen que elegir entre el grupo de pares y la mujer que desean, van a elegir el grupo de pares, porque la mujer que desean, que incluso puede ser deseada también por otros del grupo, es como el centro de la discordia, es como la manzana de la discordia, es como aquella que lo va a poner en contra del grupo, aquella que lo va a inducir a la soledad, al conflicto, a la pérdida o a la dificultad para llegar a tener éxito. Va a elegir entonces priorizar sus metas y esforzarse y enfocarse y no distraerse, digamos, en la consecución de sus metas para sobresalir en lo profesional, pero a la hora de lograrlo, eso es lo que va a ser justamente sus fuentes de sacrificio, van a ser probablemente las que más lo ayuden, además de la competencia con otros hombres, va a ser probablemente lo que más lo ayude a alcanzar a tener éxito, pero no la que realmente le dé la calidad de vida y sobre todo en las emociones que necesita el hombre, es decir, a la hora de disfrutar lo que finalmente tanto le costó, con quién lo va a poder disfrutar. Esa parte es, digamos, la que les juega una mala pasada, esta mala educación emocional. La otra fuente entonces que les decía es el rechazo, el temor al rechazo o digamos, al abandono. Siguiendo con el caso de la mujer que es objeto de sus fantasías, de su deseo, la que realmente les importa, tienen miedo al rechazo de ella especialmente. Puede que a lo mejor resistan más el rechazo de otras mujeres que no les interesan, pero el de la mujer que les interesa o de las mujeres que les interesan sí lo sientan como más duramente, en sombría, digamos, en cuestiones personales, y se comportan reactivos antes de. Es decir, antes de dar el paso, antes de tomar la iniciativa, parte de la masculinidad genética, después voy a entrar en el tema de las hormonas, la testosterona, por ejemplo, los lleva a tomar la iniciativa y a tomar control, a pasar a la acción, pero con la mujer de sus sueños pueden comportarse
como todo lo contrario, es decir, como alguien que no es capaz de tomar la iniciativa, como alguien que antes de ser rechazado prefiere incluso rechazar. Es decir, que puede que demore en acercarse finalmente a esa mujer, pero cuando está frente a ella, primero no le han enseñado a seducir, no le han enseñado a expresar los sentimientos, no le han enseñado a entender a otras mujeres, no le han enseñado absolutamente nada de esto. Los consejos que le pueden dar los otros hombres de alguna manera también detentan esas mismas falencias, con lo cual, digamos, es probable que hasta se comporte, digamos, como indiferente o con aires de superioridad. Es probable que incluso la rechace antes de ser rechazado él, es decir, antes de jugar él el papel de víctima, prefiere ser victimario. Esto es algo similar a lo que ocurre con los casos de discriminación, por ejemplo, étnica, por orígenes étnicos. Cuando el sentimiento de discriminación está muy arraigado en el grupo cultural, muchas veces las personas se comportan en forma reactiva. Antes de ser realmente discriminados por otros grupos, prefieren ellos discriminar y acentúan mucho más estas acciones de discriminación. Es decir, antes de ser víctima, prefiero ser victimario. Es un poco, digamos, también partir de una falsa creencia, también, digamos, prejuicios y una mala manera de afrontar este miedo entonces al rechazo o al abandono. Y el abandono también tiene otra particularidad, y es que antes que quedarme sin nada, prefiero decantarme por lo que se presenta como más disponible o más fácil. Entonces, antes de ser rechazado por la mujer que me interesa, prefiero que me vean acompañado de otra que no me interesa, pero que no me representa tampoco ninguna dificultad y que me va a resolver el tema de no quedar, digamos, abandonado o de no quedar, digamos, solo. Esto me lleva entonces a hablar de la otra fuente de miedos que les decía antes, que es el tema de la soledad, el temor a la soledad. Aquí hay un tema que compartimos los hombres y las mujeres, que es el temor a la soledad. Esto es común tanto en ellos como en ellas, y tiene que ver con, culturalmente está mal visto quedarse solo, incluso a determinada edad es como que te empiezan a mirar mal, te empiezan a preguntar ¿y por qué no tenés pareja?, etc. Entonces este temor siempre está, en la adolescencia también está, si bien parece que tuvieron todo el tiempo por delante, lo cierto es que tienen que demostrar, sobre todo ellos, tienen que demostrar resultados, tienen que ya verse acompañados, tienen que de alguna manera mostrar madurez, entonces ya tienen que verse acompañados de alguien, no importa quién, y un poco todo es preferible antes que la soledad. En el caso de la mujer, lo mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito sobre este prejuicio que también es cultural, y mirar un poquito el error que hay detrás, tiene que ver con, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que las mejores decisiones que podemos tomar en la vida las tomamos solos, hombres y mujeres. Nacemos solos, aunque tengamos un hermano gemelo, nacemos de a uno por vez, entonces nacemos solos, crecemos solos, nos desarrollamos de manera subjetivamente hablando solos, es decir, que la soledad en realidad siempre está, siempre nos acompaña. Las decisiones más críticas por lo general se toman en soledad, y cuando queremos alcanzar éxito, volviendo al tema de sobresalir en lo económico, en lo profesional, el éxito también es de uno solo. Es decir, si yo tengo éxito, por más que tenga una pareja, a quien van a elogiar, reconocer o mencionar va a ser a mí y no a mi pareja. Es decir, que el éxito también de alguna manera es en solitario, si se quiere, más allá de que uno quiere compartir después los beneficios de esa vida exitosa con alguien más. Eso sería, digamos, lo ideal, pero el éxito en sí es para uno solo y hay soledad en ello. No hay nada de malo en todo ello, y muchas veces cuando se trata de tomar decisiones en situaciones críticas, decisiones que requieren de mucha reflexión porque van a tener justamente consecuencias de largo plazo, si somos responsables nos vamos a tener que asumir esas consecuencias, entonces requieren de soledad, requieren de meditación. La misma meditación,
la misma reflexión, el hecho de abandonarnos a nuestros propios pensamientos o analizar mejor las cosas, los pros y los contras, requiere de soledad. Con lo cual, digamos, si la soledad a mí me aporta más clarividencia, me aporta una intelección más aguda, por así decir, sobre una situación que quiero resolver, antes de abalanzarme a tomar una mala decisión, sería preferible refugiarse en un tiempo de soledad prudencial y ya después dar ese paso, usar en el caso de los hombres esa testosterona que los va a llevar a tomar acción, a tener control sobre sus vidas, a pasar a la acción más rápidamente o tener más iniciativa, ¿sí? Con respecto a lo que les anticipaba antes de las hormonas, digamos, obviamente interfieren en nuestra vida emocional, tanto en hombres como en mujeres, y un adecuado equilibrio entre lo que es una hormona como la prolactina, que es conocida como la hormona del amor, que es la que nos permite relajarnos y expresar más sinceramente nuestros sentimientos, ser más expresivos, ser más auténticos, si se quiere, junto con la testosterona en el caso de los hombres, que tiene mucha presencia. Un adecuado balance entre estos dos tal vez nos permitiría incluso una vida emocional más satisfactoria, justamente porque tendría ese equilibrio entre lo que aporta una y lo que aporta la otra. Un poco irónicamente yo hago el comentario en el blog de que la mujer tiene ese minuto de sinceridad de la vida sentimental de su hombre en un momento, digamos, íntimo que tiene que aprovechar al máximo, pero básicamente tiene que ver con cuando se libera esta hormona del amor. Es cierto que también podemos conectar más sensiblemente con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, y de esa manera a lo mejor lograr esa sinceridad que necesitábamos de los hombres, que después en una situación, digamos, cotidiana no se va a dar, o vuelve de nuevo el prejuicio cultural de tienes que ser hombre, tienes que valer más como hombre. Entonces esto también me lleva a entrar en detalle respecto de la siguiente fuente de miedo, que es el de ser menos hombres o tener una excesiva preocupación por su masculinidad. Lo que los hace masculinos preeminentemente sería, digamos, la presencia de la testosterona. Genéticamente está determinado de esa manera, pero digamos, por lo demás, en lo que son emociones como el miedo, no hay, digamos, mucha diferencia con respecto a las mujeres, y sin embargo hay mucho desentendimiento en esto. Es decir, hay incluso una diferencia en el timing emocional. Es decir, cuando el hombre por fin indagó sobre sus sentimientos, los puso en claro, tiene en claro qué es lo que quiere, qué es lo que le conviene, qué es lo que necesita verdaderamente y lo que no, y está dispuesto a decantarse por lo que necesita y descartar lo que no, lo que lo hace desviarse o perder el tiempo o lo que lo lleva a una vida insatisfactoria. Cuando por fin tiene esa clarividencia, ya la mujer hizo su vida, se fue, se mudó, se murió o está en el geriátrico, digamos. Un poco la ironía también ahí, pero básicamente es para explicar que hay un timing emocional mucho más lento en el hombre que en la mujer, y esto es lo que genera mucho drama también, lamentablemente, en la vida sentimental, que se habría digamos, disminuido este drama si tuvieran esa educación emocional que les decía al comienzo de este vídeo, respecto de que ya desde la temprana infancia o desde la crianza misma, sobre todo cuando el varoncito va siendo cada vez más elocuente, poder también enseñarle la importancia de esta expresividad, esta indagación también personal. No todo lo tiene que expresar, pero sí tiene que haber a lo mejor una indagación, una reflexión, para tener más claridad y para no tener un timing emocional tan lento, tan postergado, que además vaya muy a destiempo respecto de las mujeres, que tenemos más preponderancia a expresar con facilidad
los sentimientos porque culturalmente está visto como que es más ligado a lo femenino, mientras que el no ser lo suficientemente hombres los lleva a pensar que ser muy masculinos o muy hombres implica necesariamente no demostrar sus sentimientos porque van a ser considerados como una señal de debilidad para los otros hombres y también para las mujeres. Es decir, un hombre demasiado expresivo en lo sentimental puede ser considerado menos hombre para las mujeres, menos interesantes esos hombres sentimentales, por así decir, o incluso pueden ser considerados como débiles frente a los hombres, a sus pares, digamos, ¿no? Entonces está mucho esta cuestión de género, esta cuestión de ser macho, y en realidad es una tergiversación con respecto a lo que es la masculinidad. La masculinidad no implica ocultar, negar o hacer de cuenta que no existen esos sentimientos. La masculinidad lo que implica es justamente tomar acción y tomar responsabilidad respecto de lo que es propio. Entonces, si yo estoy sintiendo odio, me tengo que responsabilizar de ese sentimiento, de la misma manera que si siento amor o deseo por alguien, tengo que responsabilizarme, e incluso mi masculinidad me llevaría a tomar acciones pertinentes a ese deseo o a ese sentimiento. En lugar de negarlo, disminuirlo en cuanto a importancia, es decir, minimizarlo, o incluso tratar de fingir una indiferencia que no siente verdaderamente el hombre. Y finalmente, entonces, creo que los agoté a todos, a los miedos. La reflexión entonces que dejaba para el final tiene que ver con que los niños y las niñas no somos tan diferentes en nuestra vida emocional. Es después la cultura la que hace esa separación de los niños por un lado, por su masculinidad y lo que eso representa, el comportamiento del típico macho, y las mujeres por el otro, totalmente separadas, diferentes, sentimentales. Nosotros sí podemos largarnos a llorar y ellos no. Nosotros sí lo podemos expresar y ellos no. Y la verdad es que los niños y las niñas tienen esa característica, niños pequeños sobre todo, tienen esa característica de ser demasiado sinceros, incluso hasta podríamos decir asertivos. Aquello que realmente piensan o están de alguna manera sintiendo o presintiendo, lo pueden expresar casi sin filtros, incluso hasta les puede faltar diplomacia. Por ejemplo, esa sinceridad tan fresca, tan inocente de los niños y de las niñas que, por ejemplo, cuando dicen el abuelo se duerme cuando la abuela habla, o cosas similares, ¿no? O la maestra tiene mal aliento, o cosas así. Y es como que esa sinceridad, el adulto, digamos, muchas veces se ríe justamente por esa frescura que tienen, por esa inocencia que tienen para decir las cosas, y se los permitimos porque obviamente sabemos que es un niño o una niña quienes lo están diciendo sin maldad, con toda inocencia incluso, o ignorando el efecto que puede tener o el impacto que puede generar en los demás. Esa frescura, esa inocencia es común en ellos y en ellas, es decir, en nuestra emocionalidad de la infancia no somos diferentes. Ninguno de los dos tiene problemas para expresar con sinceridad aquello que está sintiendo en ese preciso momento. Entonces, si reconoce algo, va y lo dice. No tiene, digamos, pruritos, no tiene esa diplomacia que después va a desarrollar en la vida adulta. Entonces, si las emociones en su base son iguales en ellos y en ellas, es la cultura con sus artificios, sus falsas creencias acerca de lo que es verdaderamente masculino y de lo que es verdaderamente femenino, y sus fuentes de miedos, muchas veces infundados, tienen que ver con artificios de la cultura, tienen que ver con separaciones que establece la cultura y no con verdaderas emociones. Esto es lo que ha llevado a numerosos malos entendidos, numerosos problemas de comunicación por falta de asertividad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, y ya para ir cerrando el video de hoy, que realmente es una invitación también a los hombres a que sean más asertivos emocionalmente, a que desarrollen esa habilidad. No tienen que estar todo el tiempo
expresándola, pero sí tienen que saber cuándo, frente a quién y cómo enfrentar sobre todo el tema de las fuentes de miedo que les decía antes, que son esas 4, cómo enfrentarlas mejor, cómo hacer que se aplaque de una manera más eficiente ese miedo, cómo pasar a la acción interpretando bien, de manera adecuada, lo que es ser verdaderamente masculino, disminuir un poco lo que son las preocupaciones ligadas a la masculinidad, que son preocupaciones que en realidad fueron incentivadas por otros hombres, es decir, son miedos o preocupaciones excesivas por su masculinidad, por su performance, por ejemplo, que en cierta manera son creadas y recreadas entre los hombres, o sea, entre ellos mismos se están, digamos, incentivando más preocupaciones acerca de su masculinidad, que en definitiva la mujer ni alcanza a entender, ni alcanza a percatarse o directamente ni le importan. Es decir, hay muchas cuestiones de la masculinidad que son importantes para otros hombres y no para las mujeres, a las que a lo mejor después quieren impresionar o seducir. Es decir, se preocupan mucho por su performance y la mujer en cierta manera no le da el mismo valor o no le da la misma importancia, ni siquiera se pregunta por esas cosas que sí son importantes entre ellos. Algo similar pasa con la mujer cuando se produce, intenta seducir, intenta llamarle la atención al hombre que le gusta y en realidad parece que estuviera satisfaciendo más la mirada detallista de las demás mujeres acerca de cómo está presentada, cómo está producida, cómo tiene el pelo, que el maquillaje, que las uñas, que esto, que lo otro, pero en realidad es más satisfacer esa exigencia, esa mirada detallista de las demás mujeres, porque si realmente fuera por el hombre que nos interesa, a lo mejor ni se da cuenta que nos hemos peinado de manera diferente o que teníamos un perfume distinto o que hay otra cosa, ese no sé qué, que en definitiva nos hace ser más atractivas o más seductoras, y entonces son como horas de producción y de seducción botadas a la basura. Es un poco esa la ironía. En el caso de los hombres, la excesiva preocupación por su masculinidad, por esto de ser más hombres y de impresionar, a veces parece que estuviera atendiendo a un jurado masculino y no tanto a un jurado femenino. Bueno, con esto espero haberlos ayudado, espero haberlos invitado también un poco a la reflexión, tanto a ellos como a ellas. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias.